feudal, murmuró, sin alzar la voz, como si temiera romper el hechizo del momento. ¿Estás listo para esto? Él estaba de rodillas frente a ella, con las manos temblorosas, sosteniendo una pequeña caja de madera que había tallado durante semanas. Sus dedos, ásperos de tanto trabajar, trazaban los bordes con una ternura casi reverente. No sé si estoy listo, Clara, respondió, levantando los ojos hacia ella. Sus pupilas, oscuras como el fondo del mar en invierno, brillaban con una mezcla de miedo y asombro. Pero sí sé que quiero estarlo. Contigo. Con él. Clara sonrió, y en ese gesto cabía toda la esperanza del mundo. Extendió la mano y tomó la caja. Dentro, una pequeña pulsera de hilo azul, tejida con nudos firmes y cuidadosos. Es para cuando nazca, dijo Feudal, con la voz ronca. Para que siempre sepa que, desde antes de ver la luz, ya era amado. Ella se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Sentía su respiración agitada, el calor de su piel, el temblor apenas perceptible de sus labios al rozar los suyos. Nunca pensé que podría sentir tanta paz, susurró Clara. Y tanto miedo. ¿Miedo? Sí. Miedo de que el mundo sea demasiado duro para alguien tan pequeño. Miedo de no saber cómo protegerlo. Feudal apretó su mano con firmeza. No estás sola. Jamás lo estarás. Haré lo que sea necesario. Trabajaré día y noche si hace falta. Solo quiero que ustedes estén bien. Era la primera vez que Clara veía esa determinación en él. No era el muchacho soñador que le recitaba poemas bajo la luna, ni el joven inseguro que dudaba de cada decisión. Era un hombre. Un padre. Y en ese instante, ella sintió una certeza inquebrantable: su hijo nacería en un hogar lleno de amor, incluso si el mundo afuera era incierto. Afueras, el mar seguía su ritmo eterno. Adentro, en aquella habitación humilde, algo nuevo latía con fuerza. No era solo el corazón del bebé que crecía en su vientre, sino el latido de una promesa, la de construir juntos, con las manos vacías y el corazón lleno, una vida que valiera la pena. Clara cerró los ojos y apretó la pulsera contra su pecho, como si ya pudiera sentir los deditos diminutos de su hijo enrollándose en ella. Y en ese silencio sagrado, entre el crujido de las olas y el latido de dos corazones que se aferraban al mismo sueño, el futuro parecía no solo posible, sino hermoso. Te amo, dijo Feudal, casi sin aliento. Y yo a ti, respondió ella, con la voz temblorosa. Por eso confío en ti. Con todo. No sabían entonces que el destino tenía otros planes. No imaginaban que aquella promesa, tan pura y frágil como una concha de mar, pronto sería puesta a prueba por el viento más frío que jamás soplaría sobre sus vidas. Pero en ese momento, ¿todo bien?, preguntó, secándose las manos en el delantal al acercarse. Él no respondió de inmediato. Se sentó en la silla de madera junto a la mesa, se quitó el sombrero y lo colocó sobre sus rodillas, como si necesitara algo entre sus manos para no temblar. Me ofrecieron un trabajo, dijo al fin, sin mirarla. Clara se detuvo a medio paso. ¿Un trabajo? ¿Aquí? No. En San Lorenzo. Con el señor Alvarado. El nombre resonó en la habitación como un eco de otro mundo. Alvarado. El magnate cuyos barcos anclaban en el puerto cada primavera, cuyas mansiones se alzaban en las colinas como torres de cuento, inalcanzables. Clara sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y qué clase de trabajo? Feudal levantó los ojos por fin, y en ellos había una mezcla de anhelo y culpa que ella nunca había visto. Asistente personal. Gestionar contratos, viajes, relaciones con socios. Me pagaría 3 veces lo que gano ahora. Tal vez más. Clara no supo si reír o llorar. Miró instintivamente su vientre, apenas redondeado, pero ya portador de un latido que se había convertido en el centro de su universo. ¿Y cuánto tiempo estarías fuera? Él se levantó, inquieto, y caminó hasta la ventana. Su silueta recortada contra la luz del atardecer parecía más delgada, más frágil. No sería para siempre. Tal vez 6 meses. 1 año, como mucho. Pero, hizo una pausa, y su voz se quebró ligeramente.
Alvarado quiere que me mude allá de inmediato. Dice que la oportunidad no se repetirá. Que si no acepto ahora, la dará a otro. Clara se acercó lentamente, hasta quedar a su lado. El mar se extendía ante ellos, inmenso y tranquilo, como si ignorara por completo el temblor que crecía dentro de ella. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba hablarlo contigo. Ella cerró los ojos. Sentía el calor del sol en la piel, pero también un frío extraño en el pecho, como si algo ya estuviera escapándose de sus manos. Feudal, estoy embarazada de 3 meses. No puedo irme ahora. El médico dijo que los primeros meses son delicados. Y si te vas, su voz se apagó, pero él entendió. No te pido que vayas, dijo rápidamente, como si ya hubiera ensayado esa frase. Te quedarías aquí, con tu hermana, con Rosa. Tienes a quien cuidarte. Y yo enviaría dinero cada semana. Cada día, si hace falta. Solo necesito que me creas. Que me esperes. Clara lo miró, buscando en su rostro la misma certeza que había visto semanas atrás, cuando le entregó la pulsera azul. Pero ahora había sombras en sus ojos. Sombras que no reconocía. ¿Y por qué ahora? Preguntó con suavidad. ¿Por qué justo ahora, cuando más te necesitamos? Feudal bajó la cabeza. Porque si no lo hago, si sigo aquí, arreglando tejados y cargando cajas en el puerto, nunca seré más que un hombre que no pudo darle a su hijo lo que merece. Quiero que tenga libros, educación, un futuro más allá de estas calles estrechas. Quiero que no tenga que luchar como luché yo. Sus palabras sonaban sinceras. Demasiado sinceras. Y eso era lo que más dolía, no dudaba de su amor, sino del mundo que prometía construir con él. Yo no necesito lujos, Feudal, dijo Clara, con la voz temblorosa. Solo necesito que estés. Que me sostengas la mano cuando duela. Que vea su primer llanto. Que le digas, te amo, antes de que duerma. Eso no se compra con dinero. Él se volvió hacia ella, tomó sus manos con desesperación. Lo sé. Por supuesto que lo sé. Pero Clara, si no hago esto, ¿cómo podré mirarlo a los ojos cuando crezca y me pregunte por qué su padre no hizo todo lo posible por él? Ella sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. ¿Y si te vas, y no vuelves? Feudal palideció. Claro que volveré. Exclamó, casi con desesperación. Te lo juro por lo más sagrado. Por él. Por ti. Volveré antes de que nazca. Antes de que des tu primer grito de parto, estaré aquí. Clara quería creerle. Quería con toda su alma aferrarse a esas palabras como a una boya en medio del océano. Pero algo en el aire, en el silencio que siguió, en la forma en que Feudal evitaba mirarla directamente, algo le decía que el mundo ya estaba cambiando a su alrededor, y que ella no tenía el poder de detenerlo. Esa noche, mientras él dormía, Clara se levantó y caminó hasta la orilla del mar. El cielo estaba estrellado, y el viento susurraba secretos que no entendía. Apoyó una mano en su vientre y susurró, no importa lo que pase, yo te tendré. Siempre. Y aunque sus palabras fueron firmes, su corazón latía con un temor que no conocía, el miedo de ser olvidada. A la mañana siguiente, Feudal partió en un coche alquilado, con una maleta pequeña y una promesa escrita en una hoja de papel que dejó sobre la almohada de Clara. Ella la leyó 1000 veces en los días siguientes, hasta que las palabras se desgastaron en su memoria, hasta que el papel se volvió suave como la piel de un niño. Ninguna respondida. La primera la envió apenas una semana después de su partida. Querido Feudal, escribió con tinta azul, la misma del hilo de la pulsera, hoy sentí la primera patadita. Fue suave, como el aleteo de una mariposa. Estaba cocinando sopa de pescado, la que tanto te gusta, y de pronto, una pequeña rebelión en mi vientre. Pensé, este niño ya tiene carácter. Me reí sola, y luego lloré, porque deseé tanto que estuvieras aquí para sentirlo tú también. Selló la carta con una gota de cera y la envió al apartado postal que él le había dado en San Lorenzo. La segunda llegó 10 días después. Hoy el médico dice que todo va bien. El bebé crece fuerte.
Me preguntó si tenías planes de regresar para el nacimiento. No supe qué decir. Le dije que sí, por supuesto. ¿Cómo podría decirle que ya empiezo a dudar? Guardó copia de cada carta en una caja de madera bajo su cama, como si acumular palabras pudiera convocar presencia. Pero las respuestas no llegaban. La tercera carta fue escrita en una noche de tormenta, con el viento aullando como si el cielo también supiera que algo andaba mal. Feudal, ¿me escuchas? Hoy soñé que estabas en una fiesta, vestido con un traje que nunca te había visto, hablando con gente que no conocía. Me acerqué, pero no me viste. Me llamaste por otro nombre. Me desperté con el corazón en la garganta. Por favor, escríbeme. Solo una línea. Dime que sigues ahí. 2 semanas después, llegó un sobre. Clara lo reconoció al instante, su letra, aunque más apresurada, más estrecha. Sus manos temblaron al abrirlo. Pero dentro solo había 2 frases: estoy bien. Todo va según lo planeado. Pronto regreso. Cuídate. Nada sobre el bebé. Nada sobre sus cartas. Nada sobre la pulsera, sobre la promesa, sobre el mar que los vio jurarse amor. Clara leyó esas líneas una y otra vez, buscando entre las palabras lo que no decían. Y en ese silencio entre líneas, empezó a crecer una grieta. La 4ª carta fue la última que envió. Si no puedes decirme que me amas, al menos dime si recuerdas mi nombre. Porque a veces, en la oscuridad, dudo si alguna vez fuiste real. Esa carta nunca fue respondida. El otoño llegó con hojas secas y un frío que se colaba por las rendijas de la casa. Clara ya no esperaba cartas. Ya no corría al buzón cada mañana. En su lugar, tejía una manta blanca para el bebé, hilada con la misma paciencia con la que guardaba su dolor. Su hermana, Lucía, la observaba en silencio durante las tardes. ¿Sigues creyendo que vendrá?, le preguntó un día, mientras le ofrecía una taza de té caliente. Clara no respondió de inmediato. Miró su reflejo en la ventana, donde su silueta se perfilaba contra el cielo gris. No sé si creo. Solo sé que, si no creo, me rompo. Lucía le tomó la mano. Entonces no estás sola. Rompe conmigo. Llora conmigo. Pero no te quedes callada. Clara sintió, pero las lágrimas no cayeron. Habían aprendido a quedarse dentro, como semillas que esperan la estación correcta para brotar. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, oyó a 2 mujeres cuchichear cerca de la panadería. Dicen que el joven feudal se codea ya con la alta sociedad en San Lorenzo. ¿Feudal? ¿El del puerto? Sí, ese mismo. Pero ya no es el mismo. Dicen que anda con la hija de Alvarado. Clara se detuvo en seco. El pan que sostenía en las manos se le resbaló, cayendo al suelo polvoriento. No recogió el pan. No dijo nada. Solo volvió a casa, más rápido de lo habitual, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Esa noche, se sentó frente al espejo y se miró fijamente. En sus ojos ya no había solo tristeza. Había una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta: ¿y si nunca regresa? El bebé se movió dentro de ella, como si respondiera: estoy aquí. Y eso, por ahora, era todo lo que tenía. Más allá de las colinas, en una ciudad donde las luces nunca se apagaban, Feudal caminaba por salones de mármol, con trajes hechos a medida y una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Había dejado de abrir las cartas de Clara después de la segunda. Las escondía en un cajón, bajo facturas y contratos, como si enterrarlas pudiera enterrar también su culpa. Pero en las noches silenciosas, cuando la fiesta terminaba y todos se iban, se sentaba solo en su habitación y miraba una fotografía desgastada, Clara, sonriendo bajo el sol de la playa, con las manos entrelazadas sobre su vientre apenas visible. Y en ese momento, el hombre que todos creían fuerte y ambicioso, se cubría en una madrugada, cuando la luna aún colgaba alta y pálida en el cielo. Clara se despertó con un dolor agudo en el vientre. No era el malestar habitual. Era algo más profundo, más urgente. Se sentó en la cama, respirando con dificultad, y buscó a tientas la vela en la mesita de noche. La llama titiló,
proyectando sombras temblorosas en las paredes. Ya viene, susurró, más para sí misma que para alguien más. No había tiempo para llamar a nadie. El médico vivía al otro lado del pueblo, y la carretera estaba cubierta de barro por las últimas lluvias. Con las manos temblorosas, se colocó el abrigo más grueso que tenía, se envolvió en una manta y, con cada paso como si caminara sobre vidrios, salió de la casa. El frío le mordió la piel al instante. El viento silbaba entre las casas vacías, y el único sonido era el crujido de sus botas sobre la tierra helada. Cada contracción la doblaba en dos, pero seguía caminando. No podía detenerse. No ahora. Llegó al hospital rural con el aliento entrecortado y los labios azulados. La enfermera, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero bondadosos, la recibió de inmediato. «Está de parto», dijo tras examinarla. «El bebé viene rápido. Muy rápido». Clara asintió, apretando los dientes. No había tiempo para miedo. Solo para respirar. Para empujar. Para resistir. Horas después, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, un llanto agudo y fuerte llenó la pequeña habitación. Clara, exhausta, con el cabello pegado a la frente por el sudor, abrió los ojos y vio cómo la enfermera le colocaba sobre el pecho a un pequeño ser, rosa, arrugado, con los ojos cerrados y los puños apretados. «Es un niño», dijo la enfermera con una sonrisa suave. «Un niño hermoso». Clara lo miró. Lo tocó. Lo olió. Y en ese instante, algo dentro de ella se recompuso. No del todo, pero lo suficiente. Porque aquel niño no era solo suyo. Era también su ancla. Su razón para seguir. «Hola, Lucas», murmuró, con la voz quebrada. «Bienvenido al mundo, aunque no esté como deberías encontrarlo». No hubo flores en la habitación. No hubo abrazos de un padre emocionado. No hubo celebración. Solo el silencio de una madre sola, acariciando la cabecita de su hijo recién nacido, mientras afuera el mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Al día siguiente, su hermana Lucía llegó con una cesta de pan, frutas y una manta tejida a mano. «Clara», exclamó al ver al bebé, con los ojos llenos de lágrimas. «Es igualito a ti. Mira esos labios, esa nariz». Clara intentó sonreír, pero el agotamiento la vencía. ¿Alguna noticia de él? Lucía dudó. Miró al bebé, luego a su hermana, y negó lentamente con la cabeza. Nada. Ni una palabra. Clara cerró los ojos. No se sorprendió. Solo sintió un vacío más profundo, como si su corazón hubiera aprendido a respirar sin una parte de sí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor físico, insomnio y una ternura tan intensa que a veces le dolía el pecho. Amamantaba a Lucas en la madrugada, cantándole canciones que su propia madre le había enseñado. Le hablaba como si él entendiera cada palabra. «Tu papá era un hombre bueno», le decía, acariciando su mejilla con el pulgar. Soñaba alto. A veces, los sueños nos llevan tan lejos que olvidamos el camino de regreso. Pero no decía eso con rencor. Lo decía con tristeza, sí, pero también con una especie de compasión que solo puede nacer cuando se ha amado de verdad. Una tarde, mientras intentaba cocinar algo sencillo con las últimas provisiones, el techo de la cocina goteó. No era la primera vez. La casa, vieja y descuidada, pedía atención que Clara ya no tenía fuerzas para dar. Se quedó mirando la gota caer en la olla, una y otra vez, hasta que las lágrimas se mezclaron con el vapor del agua. «No puedo más», susurró, dejándose caer en el suelo, con Lucas dormido en su regazo. Fue entonces cuando sonó un golpe suave en la puerta. «¿Clara?», llamó una voz familiar. Era Rosa, su antigua amiga de la escuela, ahora maestra en el pueblo vecino. Abrió la puerta con una sonrisa cálida, pero al verla en el suelo, corrió hacia ella. «¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien?». Clara asintió, sin poder hablar. Rosa no hizo preguntas. Solo la abrazó, tomó al bebé con cuidado y lo meció mientras preparaba una infusión caliente. Luego, con un tono firme pero dulce, dijo: «Vas a quedarte en mi casa unos días.
Esta casa no está en condiciones. Y tú no estás sola. No puedo molestarte, claro que puedes. Interrumpió Rosa, con los ojos brillantes. ¿Crees que después de todo lo que has pasado, voy a dejarte aquí luchando sola con un recién nacido y un techo que se cae? Clara quiso protestar, pero el cansancio la venció. Y, por primera vez en meses, permitió que alguien la sostuviera. En la casa de Rosa, todo era distinto. Había luz, orden, olores de canela y lavanda. Había risas suaves, canciones de cuna y manos que ayudaban sin pedir nada a cambio. Allí, Clara recuperó fuerzas. Allí, Lucas creció sus primeras semanas con el calor de una comunidad que, aunque pequeña, la rodeaba con cariño. Una noche, mientras las dos mujeres tejían junto a la chimenea, Rosa le dijo en voz baja: «Nunca entiendo cómo alguien puede abandonar a quien lleva su sangre en el vientre. Pero tú no te dejaste vencer. Eso es más fuerte que cualquier promesa rota». Clara miró a Lucas, dormido en su cuna de mimbre. «No lo hice por valentía», dijo. «Lo hice porque no tenía otra opción. Él me necesita. Y mientras me necesite, no me rendiré». Rosa tomó su mano. «Entonces él será fuerte. Porque tendrá tu corazón». Y así, entre noches difíciles y amaneceres llenos de pequeñas victorias, Clara comenzó a tejer una nueva vida. No era la que había soñado. No tenía el mar, ni la Casa Blanca, ni al hombre que amaba a su lado. Pero tenía a Lucas. Y en sus ojos, veía un futuro que aún valía la pena. Mientras tanto, lejos de allí, en una villa iluminada por lámparas de cristal, Feudal firmaba contratos y asistía a cenas elegantes. Ya no miraba la foto bajo su almohada. La había guardado en un cajón, tras una capa de papeles que olían a dinero y mentiras. Pero en las noches más silenciosas, cuando el eco de su propia respiración era lo único que escuchaba, cerraba los ojos, y veía a Clara. Ahora tenía 8 años. 8 primaveras sin la sombra de un padre. 8 inviernos en los que Clara aprendió a encender la estufa, a arreglar la bicicleta, y responder a las preguntas difíciles con palabras sencillas y honestas. «Mamá», le preguntó una tarde, mientras dibujaba en el suelo con tizas de colores, «¿por qué no tengo papá como los otros niños?». Clara dejó de tocar una nota en el piano. El silencio se volvió denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. «Si tienes papá, Lucas», dijo, acercándose y sentándose a su lado. «Solo que, no vive con nosotros». «¿Por qué?». Ella lo miró. Sus ojos eran una mezcla de los suyos y de alguien más, tenían la intensidad de Feudal, pero la dulzura de ella. Y en ese momento, supo que no podía mentirle. Pero tampoco podía cargarlo con su dolor. Porque a veces, los adultos toman caminos que no entienden del todo. Tu papá tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Y en vez de quedarse y luchar, se fue buscando algo que creyó que nos haría felices. Pero la felicidad no se compra. Ni se construye lejos de quienes amas. Lucas frunció el ceño, pensativo. ¿Él sabía que yo nací? Clara tragó saliva. Cada vez que esa pregunta surgía, sentía como si le arrancaran una costilla. Sí. Le escribí. Muchas veces. Pero nunca respondió. ¿Lo extrañas? La pregunta la tomó por sorpresa. No era de resentimiento, sino de curiosidad pura, infantil. «Extraño la idea que tenía de él», respondió con sinceridad. «El hombre que me prometió que estaría. El que talló esa pulsera azul. Ese hombre, ya no existe. Pero tú», le acarició la mejilla, «tú eres real. Y tú eres mi alegría todos los días». Lucas sonrió, y en esa sonrisa Clara vio la redención de todos sus días difíciles. Con los años, Clara no solo sobrevivió, floreció. Sus clases de piano se hicieron populares. Madres del pueblo traían a sus hijos no solo para aprender música, sino para estar cerca de esa calma serena que emanaba de ella. Nunca hablaba mal de Feudal frente a nadie. Ni siquiera frente a Rosa, que a veces, enojada, decía: «Deberías borrarlo de tu memoria. ¿Cómo puedes seguir guardando esa caja con sus cartas?».
Porque borrarlo no me haría libre, Rosa, respondía Clara. Recordarlo sin rencor sí. Y era verdad. Había transformado el abandono en una lección. Le había enseñado a Lucas a ser generoso, a no juzgar con dureza, a ver el dolor detrás de las decisiones de los demás. Pero también le había enseñado a valorar la presencia. A distinguir entre palabras y hechos. Una tarde de verano, mientras preparaba limonada en la cocina, escuchó a Lucas tocar el piano. No una pieza que ella le había enseñado, sino una melodía libre, improvisada, llena de saltos y pausas, como si contara una historia sin palabras. ¿Qué es eso?, preguntó, asomándose. Es una canción para mi papá, dijo él, sin dejar de tocar. No sé cómo es él, pero imagino que le gustaría algo triste, pero con esperanza al final. Clara se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón en la garganta. No dijo nada. Solo lo dejó tocar. Y en ese momento, supo que su hijo no necesitaba a Feudal para ser completo. Pero sí merecía saber la verdad. Toda la verdad. Algún día. Esa noche, mientras lo arropaba, Lucas le preguntó, «Mamá, si él volviera, ¿lo perdonarías?». Clara lo miró largo rato. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando su rostro con una suavidad casi sagrada. «No sé», dijo al fin. «El perdón no es un regalo que se da de una vez. Es un camino. Y a veces, ese camino empieza con una sola mirada. Pero antes de perdonar, tendría que ver si él realmente quiere caminarlo». Lucas asintió, como si entendiera algo más allá de sus años. «Entonces espero que, si viene, venga por las razones correctas». Clara lo besó en la frente. «Yo también, mi amor. Yo también». Y mientras apagaba la luz, no podía saber que, a cientos de kilómetros de allí, en Clara escuchaba mientras doblaba la ropa, con una sonrisa suave. Pero algo en su interior se tensó. La Costa Dorada. Ese era el nombre que todos usaban para referirse al distrito de lujo donde los ricos pasaban el verano, y donde, años atrás, había oído que Feudal se había establecido. «¿Y cuándo es el viaje?», preguntó, tratando de que su voz sonara casual. «Dentro de 3 semanas», dijo Lucas, emocionado. «Pero mamá, la entrada cuesta mucho. La maestra dijo que si alguien necesita ayuda, puede preguntar por becas». Clara se detuvo. Miró a su hijo, con sus ojos brillantes y sus manos entrelazadas como si ya estuviera suplicando, y supo que no podía decirle que no. Pero tampoco podía pagar esa entrada. No con lo que ganaba dando clases de piano. Esa noche, mientras revisaba los pocos ahorros que guardaba en una lata de galletas bajo la cama, sonó el teléfono. Era Rosa. «Clara», exclamó su amiga, con una emoción inusual. «¿Recuerdas a doña Elvira, la del Hotel Miramar?». «Sí, la que siempre venía a tus fiestas de fin de año». «Exacto. Pues su sobrina trabaja en ese resort nuevo, el Villas del Mar, en la Costa Dorada. Y están buscando una profesora de música para actividades con los niños durante julio. Solo 3 semanas. Pagan bien, muy bien. Y ofrecen alojamiento». Clara sintió como el aire se le atascaba en la garganta. «¿La Costa Dorada?», repitió, casi en un susurro. «Sí. Es perfecto. Tú y Lucas podrían ir. Él visitaría el museo, tú trabajarías unas horas al día, y tendrían unas verdaderas vacaciones». Clara no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron el auricular. Sí, era perfecto, demasiado perfecto. Porque algo en su interior, algo que había enterrado bajo capas de silencio y resignación, comenzó a latir con inquietud. «No lo sé, Rosa», murmuró. «Es un lugar complicado». «¿Por qué?». «¿Por él?». La pregunta directa la dejó sin aliento. «Han pasado 8 años», dijo Clara. «Probablemente ni siquiera esté allí. Pero si está, ¿no mereces al menos saberlo cara a cara?». «No por él. Por ti. Por Lucas». Clara cerró los ojos. Pensó en la pulsera azul, guardada en un cajón. En las cartas sin respuesta.
en las noches en que Lucas preguntaba por su padre. Y en la promesa que se había hecho a sí misma, no vivir con miedo. Está bien, dijo al fin. Acepto. 2 semanas después, con 2 maletas pequeñas y los corazones latiendo al unísono, Clara y Lucas subieron al autobús que los llevaría a la Costa Dorada. El niño miraba por la ventana, señalando cada palmera, cada coche brillante, cada edificio que parecía salido de un libro de cuentos. Mamá, mira. Ese hotel tiene una piscina en la azotea. Clara sentía, pero sus ojos no veían lujo. Veían sombras. Veían el pasado. Y, sobre todo, veían una pregunta sin respuesta: ¿está él aquí? Al llegar al resort, todo era más grande, más frío, más silencioso de lo que imaginaba. Jardines perfectos, fuentes que murmuraban sin alma, empleados con sonrisas ensayadas. Les asignaron una cabaña sencilla, pero limpia, con vista al mar. Lucas corrió a la terraza en cuanto entraron. Mamá. Desde aquí se ve el observatorio del museo. Clara sonrió, pero su mirada se detuvo en las villas más altas, aquellas que coronaban la colina, rodeadas de setos altos y seguridad privada. Una en particular, tenía una terraza de piedra blanca, y en ella, una silla de mimbre muy parecida a la que Feudal solía tallar cuando eran jóvenes. Sacudió la cabeza. Estás imaginando cosas, se dijo. Al día siguiente, mientras preparaba su primera clase, una actividad lúdica de ritmos con niños de entre 6 y 10 años, vio a un grupo de trabajadores del resort conversando cerca del almacén. Y sí, el señor Feudal llegó ayer, dijo uno. Con los gemelos. Los mismos que el año pasado. Siempre los trae en julio. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Dejó caer las panderetas que sostenía. El sonido metálico resonó en el silencio del pasillo. ¿Feudal? Logró decir, con la voz apenas audible. El empleado la miró, sorprendido. Sí, Feudal Alvarado. El dueño de Medio Puerto. Vive en la villa número 7. La más grande. Clara no recordó cómo llegó a su cabaña. Solo recordó el latido salvaje en sus sienes, el sudor frío en la nuca, y la mano pequeña de Lucas aferrándose a la suya cuando la vio entrar pálida como un fantasma. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Ella lo miró. En sus ojos había preocupación, y algo más. Una intuición infantil que no podía nombrar, pero que sentía. Nada, mi amor, dijo, forzando una sonrisa. Solo, el calor. Pero esa noche, no durmió. Se sentó en la terraza, envuelta en una manta, mirando la villa número 7. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese momento, vio una luz encenderse en el segundo piso. Una figura salió al balcón. Alta. Con los hombros más anchos, pero con esa forma de caminar, lenta, pensativa. Feudal. El tiempo se detuvo. Él no la vio. Estaba demasiado lejos. Pero ella lo vio. Y con él, vio a 2 niños pequeños que salieron corriendo tras él, riendo, tirándole de la chaqueta. Gemelos. Rubios. Elegantes incluso en pijama. Clara se llevó una mano a la boca para contener un sollozo que no quería salir. No era enojo. No era dolor. Era algo más profundo, el impacto de ver con los ojos lo que su corazón había imaginado en miles de pesadillas. Tenía otros hijos. Una nueva vida. Un nombre distinto, Feudal Alvarado. Como si el hombre que amó hubiera muerto y este fuera su fantasma rico y ajeno. Lucas apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿No duermes? Clara lo tomó en sus brazos, lo abrazó con fuerza, como si temiera que también se le fuera. Estoy aquí, mi vida, susurró. Siempre estaré. Pero en lo más hondo de su ser, una pregunta comenzó a arder, imposible de ignorar: ¿y si él nos ve? ¿Y si nos reconoce? Más allá del jardín perfumado, en la villa número 7, Feudal se quedó mirando el lugar un minuto más. Pero miró a Lucas, ya vestido con su camiseta nueva, emocionado por su primera clase de verano en un resort de lujo, y supo que no podía defraudarlo. ¿Listo, campeón?, preguntó,
con una sonrisa que le costó más que 1000 noches de insomnio. Sí, exclamó él, saltando. Hoy les voy a enseñar a los niños esa canción que inventé, la de las olas y el viento. Clara sintió, tomó su bolso y caminó con él hacia el jardín central del resort, donde se desarrollarían las actividades. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas. Y entonces, al doblar una esquina entre palmeras cuidadosamente podadas, lo vio. Estaba de espaldas, hablando con uno de los jardineros, con las manos en los bolsillos de un pantalón de lino blanco. Alto. Más robusto que antes, pero con esa postura inconfundible, esa forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba. Feudal. Clara se detuvo en seco. Lucas, ajeno, siguió caminando unos pasos más, hasta que notó que su madre no lo seguía. «Mamá, ¿estás bien?» Ella no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado como una puerta sellada. Sus ojos se clavaron en él, en la curva de sus hombros, en el corte elegante de su cabello, en la alianza que brillaba en su dedo, y en los dos niños que salieron corriendo de una villa cercana y se abrazaron a sus piernas. «Papá», gritó uno de ellos. «Vamos a desayunar». Feudal se volvió, riendo, y alzó a uno de los gemelos en brazos. Fue entonces cuando su mirada, por casualidad o por designio del destino, cruzó el jardín, y se encontró con la de Clara. El tiempo se rompió. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. El vaso de jugo que sostenía se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo de piedra. Por un instante, no se movió. No respiró. Solo la miró, con una expresión de puro estupor, como si su mente luchara por aceptar lo que sus ojos le mostraban. Clara sintió el mundo girar. Quería correr. Quería gritar. Quería desaparecer. Pero sus pies estaban clavados al suelo, y su corazón latía con tal fuerza que temió que se le escapara del pecho. Lucas, confundido, tiró de su mano. «Mamá, ¿por qué nos mira ese señor?» Ella no respondió. Solo bajó la vista, tomó a su hijo de la mano con más fuerza y, con la dignidad que le quedaba, dio media vuelta y caminó en dirección opuesta. No corrió. No lloró. Pero cada paso era una lucha contra el pasado que de repente había vuelto a respirar. Detrás de ella, Feudal permaneció inmóvil. Los gemelos lo llamaban, pero él no los escuchaba. En su mente, una sola imagen se repetía, Clara, más hermosa y más ajena que nunca, con un niño a su lado que tenía sus ojos, su frente, su forma de fruncir el ceño. «¿Papá?», insistió uno de los gemelos, tocándole el brazo. «¿Te sientes mal?». Feudal parpadeó, como despertando de un sueño. «No, hijo, estoy bien», dijo, con la voz ronca. «Solo, vi a alguien que conocí hace mucho tiempo». Pero en su pecho, algo se había roto. Algo que creía enterrado para siempre. Mientras tanto, Clara llegó a la cabaña, cerró la puerta con llave y se deslizó hasta el suelo, abrazando a Lucas con desesperación. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó el niño, asustado por primera vez. «¿Ese señor nos conoce?». Ella lo miró. Vio en sus ojos la inocencia que aún no ha sido tocada por la traición. Y supo que ya no podía protegerlo del todo. Algo estaba a punto de cambiar. «Sí, Lucas», susurró, con una calma que le dolía. «Nos conoce. Y ahora sabe que existes». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Afuera, el mar seguía su ritmo eterno. Pero dentro de aquella cabaña, el pasado y el presente se habían. «Hoy no vas a las actividades», dijo con suavidad, mientras le alisaba el cabello. «Vamos a quedarnos aquí. Tú y yo. Como cuando éramos más pequeños». Lucas asintió, pero sus ojos seguían inquietos. «¿Ese señor es mi papá?». Clara se detuvo. No esperaba esa pregunta tan pronto. Miró a su hijo, vio en él no miedo, sino una necesidad profunda de comprender. Y supo que ya no podía esconder la verdad tras metáforas. «Sí», dijo, con voz firme, aunque le temblara el alma. «Es él». Lucas bajó la mirada al vaso, pensativo. «¿Por qué no vino antes?».
porque, a veces, los adultos eligen el miedo sobre el amor. Y creen que es lo correcto, hasta que ya es demasiado tarde. Mientras tanto, en la villa número 7, Feudal no había probado bocado. Estaba sentado en la terraza, con los codos apoyados en la mesa de mármol, mirando fijamente hacia la cabaña donde había desaparecido Clara. Los gemelos jugaban en la piscina bajo la supervisión de la niñera, pero él no los oía. Solo escuchaba el eco de una voz que creía olvidada, el recuerdo de una promesa quebrada. ¿Señor Alvarado? La voz del asistente lo sacó de su trance. Sí, respondió sin mirarla. El chef pregunta si desea el menú de hoy o prefiere, no tengo hambre, interrumpió, seco. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la lengua. ¿Sabes quién se hospeda en la cabaña 14? La asistente consultó su tableta. Sí. Clara Mendoza. Contratada como profesora de música temporal. Llegó ayer con su hijo, Lucas. Feudal cerró los ojos. Lucas. El nombre que él mismo había elegido, en una noche de verano, mientras acariciaba el vientre de Clara y soñaba con un futuro que ya no existía. ¿Cuántos años tiene? 8, según el formulario. 8. La edad exacta. No podía ser coincidencia. No con esos ojos. No con esa forma de caminar, tan parecida a la suya cuando era niño. Se levantó de golpe. Necesito saber más, dijo, casi para sí mismo. Todo lo que puedas encontrar sobre ella. Discretamente. La asistente asintió, pero antes de irse, dudó. Señor, ¿es alguien del pasado? Feudal no respondió. Solo miró al horizonte, donde las gaviotas volaban libres, sin ataduras, sin secretos. Esa tarde, mientras Clara intentaba componer una melodía en el pequeño piano digital que le habían prestado, escuchó pasos suaves en la terraza. No eran de Lucas, que él estaba dibujando en su cuaderno. Se levantó, con el corazón en la garganta, y abrió la puerta. Era una joven con uniforme del resort, con una bandeja en las manos. Buenas tardes, señora Mendoza. Traigo unas toallas adicionales y hizo una pausa, bajando la voz. Un mensaje. Clara frunció el ceño. ¿Un mensaje? La joven asintió y sacó un sobre pequeño, sin nombre, solo un número escrito en la esquina, 14. Me dijeron que se lo entregara personalmente. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Dentro, solo había una hoja con unas pocas líneas, escritas a mano, con una caligrafía que reconocería entre mil. Clara, sé que no merezco nada de ti. Pero necesito hablar contigo. Hoy, al atardecer, en el jardín de las bugambillas. Solo 5 minutos. Por favor. No había firma. No la necesitaba. El papel le tembló en las manos. Miró a Lucas, que seguía absorto en su dibujo, y supo que lo que hiciera a continuación marcaría el resto de sus vidas. ¿Mamá? Preguntó él, alzando la vista. ¿Estás triste? Ella dobló la carta lentamente, la guardó en el bolsillo de su falda y sonrió, aunque los ojos le ardieran. No, mi amor. Solo, pensaba en el pasado. Pero el presente es contigo. Y eso es lo que importa. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, Clara se puso un chal ligero, se alisó el cabello y, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, salió de la cabaña. Sabía que iba a encontrarse con el hombre que la abandonó. Y entonces lo vio. Feudal estaba de espaldas, de pie junto a una fuente seca, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente caídos, como si cargara con algo invisible pero inmenso. Al oír sus pasos, se volvió. El tiempo no había sido amable con su alma, pero sí con su rostro. Estaba más marcado, más serio, pero sus ojos seguían siendo los mismos que la miraron con devoción la noche en que le entregó la pulsera azul. Gracias por venir, dijo, con una voz más grave, más rota de lo que recordaba. Clara no se acercó más. Se quedó a varios pasos, como si una línea invisible lo separara. No vine por ti, respondió, con calma. Vine por mi hijo.
Feudal asintió, como si ya lo supiera. «Es mío, ¿verdad?». La pregunta, dicha en voz baja, sonó como un trueno en el silencio del jardín. Clara lo miró fijamente. No había rabia en su mirada, solo una tristeza profunda, antigua. «Nunca lo dudaste, ¿no? No cuando lo viste. Solo necesitabas que yo lo dijera en voz alta». Él bajó la cabeza. «Lo siento, Clara. Sé que esas palabras no significan nada después de 8 años de silencio. Pero, lo siento. De verdad». «¿Por qué?», preguntó ella, y esta vez su voz tembló. «¿Por qué no respondiste? ¿Por qué nunca viniste? ¿Ni siquiera cuando nació?». Feudal respiró hondo, como si le costara sacar las palabras del pecho. «Cuando llegué a San Lorenzo, Alvarado me dio una oportunidad, pero con condiciones. Me dijo, si quieres este futuro, debes cortar amarras con tu pasado. Nada de esposas embarazadas, nada de deudas sentimentales. Aquí empiezas de cero». Yo pensé que era temporal. Que en unos meses podría traerte conmigo. Pero luego conocí a su hija. Y todo se complicó. «¿Te casaste por conveniencia?», preguntó Clara, sin sorpresa, como si ya lo hubiera intuido. «Sí. Al principio, sí. Pero luego, hizo una pausa, mirando al suelo. Luego me dijeron que tú te habías ido. Que habías conocido a alguien en el extranjero. Que ya no querías saber de mí». Clara lo miró, incrédula. «¿Quién te dijo eso?». «Un hombre que decía venir de tu pueblo. Dijo que te vio con un extranjero en el puerto. Que te fuiste sin mirar atrás». «Nunca salí de allí», exclamó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. «Di a luz sola. Cría a tu hijo con mis heridas y mis sueños rotos». «¿Y tú creíste un rumor?». Feudal palideció. «Quise ir. Miles de veces. Pero cada vez que pensaba en regresar, el miedo me paralizaba. Miedo a que me odiaras. Miedo a que ya no hubiera lugar para mí. Y luego, nacieron los gemelos. Y ya no supe cómo salir de la vida que había construido». «¿Y ahora?», preguntó Clara, con la voz baja pero firme. «¿Ahora qué quieres?». Él la miró, y en sus ojos había algo que ella no había visto en años: vulnerabilidad. «Quiero conocerlo. A Lucas. No como un extraño. Como su padre. Aunque no merezca ese título». Clara cerró los ojos un instante. Vio el rostro de su hijo, su risa, sus preguntas, su necesidad de saber de dónde venía. Y supo que, por mucho que doliera, no tenía derecho a negarle esa verdad. «No puedes aparecer como un príncipe arrepentido y esperar que todo se arregle», dijo. «No puedes ofrecerle juguetes y paseos y creer que eso reemplaza 8 años de ausencia». «No quiero reemplazar nada», dijo Feudal, acercándose un paso, con las manos abiertas en señal de rendición. «Solo quiero estar. Aunque sea desde lejos. Aunque sea poco. Solo quiero que sepa que existo. Que lo amo, aunque no lo haya demostrado». Clara lo miró largo rato. El viento movió las bugambillas, y una flor cayó entre ellos, como un puente frágil. «Hablaré con él», dijo al fin. «Pero será él quien decida si quiere conocerte. No tú. No yo. Él». Feudal asintió, con los ojos brillantes. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Clara, dándose la vuelta. «Aún no he perdonado. Y tal vez nunca lo haga. Pero por él, por Lucas, daré un paso. Solo uno». Y se alejó por el sendero, con el corazón dividido entre el pasado que la traicionó. «Mamá», dijo de pronto, sin levantar la vista de su tazón. «¿Vas a dejar que me conozca?». Clara dejó la taza en la mesa. El café humeaba, pero ya no le importaba. «¿Tú quieres conocerlo?». Lucas se encogió de hombros, pero sus dedos jugaban nerviosos con la cuchara. «No sé. Es raro. Lo vi, y sentí como si ya lo conociera, pero también como si fuera un desconocido.
Es normal sentir eso, dijo Clara, acercándose y poniendo una mano sobre su hombro. Él es tu padre, Lucas. Pero eso no significa que tenga derecho a entrar en tu vida sin tu permiso. Por eso, tú decides. El niño la miró, con esos ojos que tanto se parecían a los de Feudal, pero llenos de una ternura que solo ella había cultivado. ¿Y si me decepciona? La pregunta le partió el alma. Clara se arrodilló frente a él, tomándole las manos. Entonces lo sabrás. Y estaré contigo. Siempre. Porque no importa lo que él haga, tú ya eres completo. No necesitas su aprobación para valer. Lucas asintió, pero no dijo más. Más tarde, mientras Clara preparaba su clase de música, vio a Feudal cruzar el jardín con los gemelos. Iba vestido con sencillez, sin la elegancia forzada de los días anteriores. Los niños reían, tirándole de las mangas, y él, por primera vez, sonreía con algo que parecía auténtico. Pero en cuanto sus ojos encontraron los de Clara, la sonrisa se desvaneció. Se detuvo. Los gemelos siguieron caminando, pero él no lo siguió. Se quedó allí, mirándola, como esperando una señal. Clara no se movió. No lo llamó. Pero tampoco lo evitó. Entonces, uno de los gemelos, el más curioso, se dio cuenta de que su padre no los acompañaba y volvió sobre sus pasos. Al ver a Clara y a Lucas en la terraza, se detuvo, intrigado. «Hola», dijo, con la inocencia de los niños que aún no conocen las fronteras del mundo. «¿Tú eres el niño nuevo?» Lucas, sorprendido, asintió. «Sí. Me llamo Lucas». «Yo soy Mateo», exclamó el gemelo, y luego señaló a su hermano, que ya los observaba desde lejos. «Él es Tomás. Somos gemelos». «¿Tienes hermanos?» «No», respondió Lucas, con una voz más suave. «Solo tengo a mi mamá». Mateo lo miró con curiosidad, luego a Clara, y finalmente a su padre, que seguía inmóvil, como una estatua. «Papá, ¿los conoces?» Feudal no respondió de inmediato. Miró a Clara, buscando permiso en sus ojos. Ella no lo negó. Tampoco lo confirmó. Solo sostuvo su mirada, firme, silenciosa. «Sí, hijo», dijo al fin, con voz baja. «Los conozco». En ese momento, Lucas levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Feudal. No hubo lágrimas. No hubo abrazos. Solo un silencio denso, cargado de preguntas sin palabras. Feudal dio un paso al frente. Solo uno. Como si temiera que el suelo se quebrara bajo sus pies. «Hola, Lucas», dijo, con una voz que temblaba más de lo que jamás había admitido en público. El niño no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de curiosidad, miedo y algo que ninguno de los dos podía nombrar. Entonces, Feudal hizo algo inesperado. Se arrodilló. No para estar a su altura, sino para mostrar que, por primera vez en 8 años, estaba dispuesto a humillarse, a bajar la guardia, a ser vulnerable. «No espero que me llames, papá», dijo, con los ojos brillantes. «Pero si un día quieres saber quién soy, estaré aquí». Clara observaba desde la terraza, con el corazón en la garganta. No intervino. Porque en ese instante, algo más importante que el pasado estaba ocurriendo, el comienzo de una posibilidad. Mateo, ajeno a la carga emocional del momento, tomó la mano de Lucas. «¿Quieres jugar con nosotros? Tenemos un barco de madera que flota en la piscina». Lucas miró a su madre. Ella sintió, con una sonrisa triste pero llena de esperanza. «Ve», dijo. «Juega». Y así, con los pies descalzos sobre la arena, Lucas dio su primer paso hacia un mundo que ya no era solo el de su madre. Feudal se levantó lentamente, con los ojos fijos en su hijo, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Y en ese jardín perfumado, bajo un cielo azul que no juzgaba, algo nuevo Clara lo notaba. Cada vez que alzaba la vista desde el piano portátil donde ensayaba con los niños del resort, sus ojos se encontraban con los de él, brevemente, y ambos desviaban la mirada como si el contacto visual quemara. Una tarde, mientras Lucas construía una torre de bloques junto a Mateo y Tomás,
Clara vio a Feudal dejar una hoja doblada sobre la mesa de la terraza antes de alejarse. No fue a buscarla hasta que su hijo entró a beber agua. La abrió con manos temblorosas. Clara, no sé cómo pedirte esto sin sonar egoísta. Pero si alguna vez consideras que merezco un momento a solas con él, estaré en la biblioteca del resort, mañana al atardecer. No como Feudal Alvarado. Solo como el hombre que quiere conocer a su hijo. F. No había firmado con su nombre completo. Solo con esa inicial que, años atrás, solía dibujar junto al suyo en los márgenes de sus cuadernos. Esa noche, mientras Lucas dormía con el dibujo de un barco en la mano, el mismo que había construido con los gemelos, Clara se sentó a su lado y lo observó largamente. En su rostro, ya no había solo la curiosidad del primer encuentro. Había una mezcla de emoción contenida, como si algo dentro de él hubiera despertado y no supiera cómo nombrarlo. «¿Mamá?», murmuró Lucas en sueños, sin abrir los ojos. «Estoy aquí», susurró ella, acariciándole el cabello. «¿Él volverá mañana?». Clara contuvo el aliento. No sabía si su hijo había fingido dormir o si el deseo era tan fuerte que traspasaba incluso el sueño. «Sí», respondió, con la voz apenas audible. «Si tú quieres». Al día siguiente, antes del atardecer, Lucas se acercó a ella mientras doblaba la ropa. «¿Puedo ir a verlo?». Clara dejó la camiseta que sostenía. Lo miró fijamente. «¿Estás seguro?». «No», dijo él, con honestidad. «Pero quiero saber si se parece a mí más de lo que creía». Con el corazón en la garganta, Clara asintió. «Voy contigo hasta la puerta. Pero el resto, será entre ustedes». La biblioteca del resort era un espacio íntimo, con estanterías altas, cortinas gruesas y el aroma a madera vieja y papel. Feudal estaba sentado junto a una ventana, con las manos sobre las rodillas, como un estudiante esperando su turno. Al verlos entrar, se levantó de inmediato. «Hola», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Lucas se detuvo a unos pasos, con las manos en los bolsillos. «Hola». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara, desde el umbral, no entró. Solo observó. «¿Quieres sentarte?», preguntó Feudal, señalando una silla frente a él. Lucas asintió y se sentó, pero no cruzó las piernas ni se recostó. Se mantuvo erguido, alerta. «¿Sabes por qué quería verte?», preguntó Feudal. «Porque soy tu hijo», respondió Lucas, directo. Feudal tragó saliva. «Sí. Pero también porque quiero saber quién eres. No lo que imaginé. Tú. De verdad». Lucas lo miró, estudiándolo. «¿Y si no te gusto?». Feudal palideció. En sus ojos, Clara vio el destello de un dolor antiguo. «No se trata de si me gustas o no», dijo, con voz quebrada. «Se trata de que tú existes. Y eso cambia todo». Lucas bajó la vista un momento, luego volvió a mirarlo. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Feudal no la eludió. «Porque tuve miedo. Miedo de no poder darte lo que merecías. Y en vez de luchar por ti, corrí. Fue mi mayor error. Y lo pagaré el resto de mi vida». «¿Y ahora?», preguntó Lucas. «¿Tienes miedo ahora?». Feudal lo miró fijamente. «Sí. Mucho más. Porque ahora sé lo que perdí. Y porque ahora, tú decides si me dejas volver a perderte». Lucas no respondió de inmediato. Se levantó, dio 2 pasos hacia la ventana y miró el mar. «Mi mamá dice que el perdón no es un regalo. Es un camino». Feudal asintió, con los ojos húmedos. «Entonces, ¿me dejarías caminar un poco a tu lado?». Lucas se volvió. Por primera vez, esbozó una sonrisa mínima, casi imperceptible. «Solo un poco». En la puerta, Clara cerró los ojos y contuvo las lágrimas. No era felicidad lo que sentía. Era algo más complejo: esperanza, dolor, duda, ternura, todo entrelazado como los hilos de una tela que aún no estaba terminada. Feudal se levantó,
y esta vez no se arrodilló. Solo extendió la mano, no para tomarla de Lucas, sino para ofrecerla. Gracias, dijo. Lucas la miró. Luego, con lentitud, la tomó. Y en ese apretón breve, incierto, cargado de todo lo que nunca se dijo, comenzó, pero Clara notaba algo más. Feudal miraba a Lucas como si cada gesto, cada palabra, cada risa fueran un tesoro que había perdido y que ahora recuperaba con manos temblorosas. Y en esos ojos, Clara veía no solo arrepentimiento, sino también un dolor que no había imaginado. Una noche, después de que Lucas se durmiera abrazado al pequeño barco de madera que Feudal le había tallado con sus propias manos, Clara salió a la terraza. El mar estaba en calma, y las luces de la villa número 7 brillaban en la distancia. No se sorprendió al ver una silueta allí, sentada en el mismo banco donde solía esperar. No pensé que vendrías, dijo Feudal al oír sus pasos. Yo tampoco, respondió Clara, deteniéndose a unos metros. Pero necesito saber la verdad. Toda. Feudal asintió. No la invitó a sentarse, pero tampoco se levantó. Solo miró al horizonte, como si las palabras le dolieran al salir. Después de que me fui, todo se desmoronó más rápido de lo que imaginé. Alvarado no era un benefactor. Era un hombre que compraba lealtades. Me ofreció estabilidad, sí, pero a cambio de mi pasado. Me hizo firmar papeles, cortar vínculos. Me dijo que si quería un futuro, debía enterrar lo que tenía. ¿Y le creíste? Quise creerle, corrigió, con amargura. Porque tenía miedo. Miedo de volver a ti con las manos vacías. Miedo de que me miraras y vieras fracaso en vez de amor. Clara apretó los puños. Nunca te habría mirado así. Nunca. Lo sé ahora, dijo, con la voz quebrada. Pero entonces solo veía oscuridad. Y cuando nacieron los gemelos, ya no supe cómo salir. Estaba atrapado en una vida que no era mía, casado con una mujer que merecía más honestidad de la que le di, y con un hijo que crecía lejos de mí, sin saber que existía. ¿Sabía ella? Preguntó Clara, refiriéndose a su esposa. ¿Sabía de mí? ¿De Lucas? Feudal negó lentamente. No al principio. Creyó que mi pasado estaba limpio. Pero hace 2 años, encontró una de tus cartas. La que guardaba en el cajón, bajo los contratos. La que decía, si no puedes decirme que me amas, al menos dime si recuerdas mi nombre. Clara cerró los ojos. Recordaba esa carta. La había escrito en una noche de desesperanza, cuando el embarazo le dolía más de lo que podía soportar. ¿Qué hizo? No me gritó. No me dejó. Solo me miró y dijo, ¿quién es esta mujer, Feudal, y por qué su dolor suena más real que nuestra vida? Esa noche, por primera vez en años, le conté todo. Le hablé de ti, del embarazo, de las promesas rotas, de Lucas. ¿Y ella? Me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de arreglar lo que rompí, no la dejara pasar. Porque, según ella, no hay redención sin responsabilidad. Clara lo miró, sorprendida. Es una mujer mejor de lo que mereces. Feudal asintió, con una sonrisa triste. Lo es. Pero ya no vivimos juntos. Hace meses que estamos separados. Ella se quedó con la casa de la ciudad, y yo mantengo las apariencias por los gemelos. Pero ya no soy su marido. Solo su socio en la crianza de sus hijos. El silencio se instaló entre ellos, cargado de todo lo que nunca se dijo, de todo lo que se perdió. ¿Por qué ahora? Preguntó Clara al fin. ¿Por qué después de 8 años decides aparecer? Feudal la miró directamente a los ojos. Porque vi a Lucas. Y en su mirada, vi lo que dejé atrás. No fue solo verlo, fue sentirlo. Como si una parte de mi alma, dormida durante años, despertara de golpe. Y supe que, si no hacía algo, moriría sin haber conocido a mi propio hijo. Clara bajó la vista. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No puedes reparar 8 años con un barco de madera y unas excusas. No quiero repararlos, dijo él.
quiero construir algo nuevo. Aunque sea lento. Aunque duela. Aunque no me lo merezca. Ella lo miró largo rato. En su rostro ya no veía al hombre ambicioso que la abandonó. Veía a un padre herido, arrepentido, intentando regresar sin exigir nada a cambio. Entonces demuéstralo, dijo al fin. No con palabras. Con acciones. Porque si vuelves a desaparecer, no solo me romperás a mí. Le romperás el corazón a él. Feudal asintió, con los ojos llenos de una determinación que Clara no había visto en años. Esa tarde, mientras recogía las sábanas tendidas al sol, escuchó pasos ligeros tras ella. Mamá. Se volvió. Lucas estaba allí, con las manos detrás de la espalda y una expresión que no supo descifrar. Sí, mi vida. Papá, empezó, y en esa palabra, tan nueva en sus labios, había una mezcla de maravilla y duda. Me preguntó si quería ir con él al observatorio del museo. El mismo que iba a visitar con la escuela. Clara se detuvo. El corazón le dio un vuelco. ¿Y tú qué quieres? Quiero ir, dijo, con una firmeza que la sorprendió. Pero, ¿tú vendrías? Ella lo miró. En sus ojos no había petición, sino necesidad. Necesidad de que su mundo no se partiera en dos. Sí, respondió, acariciándole la mejilla. Iré. Al día siguiente, los cuatro caminaron juntos hacia el observatorio. Feudal iba unos pasos atrás, respetando el espacio, pero sus ojos no se despegaban de Lucas. Clara notaba cómo lo miraba, con una ternura que no fingía, con una especie de asombro constante, como si no pudiera creer que era real. En la entrada del museo, mientras los niños corrían hacia las vitrinas de ballenas, Feudal se acercó a Clara. Gracias, dijo en voz baja. Por permitir esto. No lo hago por ti, respondió ella, sin dureza, pero sin concesiones. Lo hago por él. Porque merece conocer a su padre, aunque ese padre tarde 8 años en aparecer. Feudal asintió, con los ojos bajos. Lo sé. Dentro del observatorio, Lucas se detuvo frente a un gran esqueleto de ballena colgado del techo. Mateo y Tomás lo rodeaban, señalando las costillas enormes, pero él no hablaba. Solo miraba, como si en esa criatura antigua y solitaria viera algo de sí mismo. Feudal se acercó despacio. ¿Te gusta? Lucas asintió. Dicen que las ballenas cantan, dijo. Que sus canciones viajan kilómetros bajo el agua, buscando a las que aman, incluso si están lejos. Feudal tragó saliva. Clara, desde unos metros, escuchaba con el corazón en la garganta. ¿Crees que las encuentran? Preguntó Feudal, con voz temblorosa. Lucas lo miró. A veces sí. A veces no. Pero nunca dejan de cantar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Feudal cerró los ojos un instante, como si esas palabras le hubieran llegado al alma. Tienes razón, susurró. Nunca se debe dejar de cantar. Más tarde, en la terraza del museo, mientras los gemelos comían helado, Lucas se sentó junto a su padre en un banco de piedra. ¿Por qué nunca cantaste para mí? Preguntó, sin acusación, solo con curiosidad. Feudal lo miró, con los ojos húmedos. Porque creí que ya no tenías oídos para mí. Y porque, tenía vergüenza de mi propia voz. Ahora ya me oyes, dijo Lucas. ¿Vas a cantar? Feudal sonrió, con una tristeza dulce. Si me dejas, empezaré hoy. Y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre el mar, Feudal no cantó una canción. Pero tomó la mano de su hijo, y por primera vez, no la soltó. Clara los observaba desde lejos, con una mezcla de dolor y esperanza en el peque esa mañana, mientras recogía las partituras de su última clase. Clara vio a los gemelos correr hacia la terraza de la cabaña, con las mejillas sonrojadas por el sol. Lucas. Gritó Mateo. Papá dice que vengas al jardín. Tiene una sorpresa. Lucas salió corriendo, y Clara, sin querer entrometerse, se quedó en la puerta, observando desde lejos. Feudal estaba sentado en el banco de madera, con una caja pequeña en las manos. Sonreía, pero Clara vio la tensión en sus hombros,
como si supiera que el tiempo se agotaba. ¿Qué es? Preguntó Lucas, deteniéndose frente a él. Feudal abrió la caja. Dentro, había 3 pulseras de hilo, una azul, otra roja y otra verde. Cuando conocí a tu mamá, dijo, con voz suave, le hice una pulsera azul. Le dije que era para que nuestro hijo supiera, desde antes de nacer, que era amado. Hizo una pausa, y miró a Clara por encima del hombro. Sus ojos se encontraron un instante, y en ese cruce, todo lo no dicho flotó en el aire. Nunca la entregué. Me fui antes de que nacieras. Pero hoy quiero que los 3 la tengan. Tomás, el más callado de los gemelos, tomó la roja. ¿Por qué 3? Porque ahora somos hermanos, dijo Feudal, mirando a Lucas. Y aunque nuestras historias comenzaron en lugares distintos, sus corazones laten bajo el mismo cielo. Lucas tomó la azul, la original, con manos temblorosas. ¿Y mamá? Ella ya la tuvo, dijo Feudal, bajando la vista. Pero si algún día quiere usarla de nuevo, estará esperándola. En ese momento, uno de los gemelos, Mateo, frunció el ceño. «Papá, ¿quién es esa señora de allí?», preguntó, señalando hacia la cabaña. Todos se volvieron. Clara no había hecho ruido. Solo estaba allí, con las partituras en la mano y el corazón desbocado. Pero fue Tomás quien, con la inocencia que solo los niños poseen, dijo en voz alta, ¿es ella, mamá de Lucas? Feudal se puso de pie lentamente. No hubo evasivas. No hubo titubeos. Sí, dijo, con claridad. Es su mamá. Los gemelos intercambiaron una mirada, luego miraron a Lucas, y después, de nuevo, a Clara. No con resentimiento. Con curiosidad pura. Entonces, ¿tú también eres, como una mamá para nosotros?, preguntó Mateo, sin miedo. Clara sintió las lágrimas arder en los ojos. No esperaba esa pregunta. No estaba preparada. Yo, no soy su mamá, dijo, con voz temblorosa. Su mamá es una mujer muy especial, que los cuida y los ama. Yo soy, la mamá de Lucas. Y eso es todo lo que soy. Pero Feudal la miró, y en su mirada había una súplica silenciosa, no te alejes tanto. Pero tú conoces a papá desde antes, insistió Tomás. ¿Eso no te hace parte de la familia? Clara no supo qué decir. Miró a Lucas, que la observaba con ojos brillantes, esperando su respuesta. Y en ese silencio, entendió que ya no se trataba solo de pasado o perdón. Se trataba de futuro. De lazos que no se rompen, sino que se transforman. No lo sé, dijo al fin, con honestidad. Pero si algún día ustedes me dejan, me gustaría conocerte mejor. Los gemelos sonrieron. Y Lucas, sin decir palabra, se acercó a ella y le tomó la mano. Feudal los observó a todos, con una mezcla de asombro y gratitud en el rostro. En ese círculo imperfecto, formado por el azar, el dolor y un hilo de esperanza, algo nuevo respiraba. No era una familia completa. No era una reconciliación total. Pero una tarde, mientras doblaba la ropa en la cabaña, escuchó risas en el jardín. Asomó la cabeza y vio a los 4 niños, Lucas, Mateo, Tomás y una niña del resort, construyendo una especie de fortaleza con sábanas y palos. Feudal estaba sentado en el suelo, con las mangas enrolladas, ayudándolos a atar los nudos. Reía. Y esa risa, Clara la reconoció, era la misma que solía escuchar en las noches junto al mar, antes de que el silencio los separara. Pero fue en la quietud de la noche cuando todo cambió de verdad. Estaba sentada en la terraza, con una taza de té frío en las manos, mirando las estrellas, cuando sintió su presencia antes de verlo. No quería interrumpir, dijo Feudal, deteniéndose a la entrada. No estás interrumpiendo, respondió ella, sin mirarlo. Solo pensaba. ¿En qué? En cómo explicarle a Lucas que, cuando nos vayamos, tal vez no volvamos a verte pronto. Feudal se acercó despacio y se sentó en la silla frente a ella, respetando la distancia que aún existía entre ellos. He estado pensando en eso también, dijo. Y quiero que sepas, que no me iré de nuevo. No sin luchar por estar en su vida.
Clara alzó la vista, incrédula. ¿Y tu esposa? ¿Los gemelos? ¿Tu mundo allá? Mi esposa y yo ya no somos marido y mujer, dijo, con calma. Seguimos siendo padres, sí. Pero ella me ha dado su bendición para intentar esto. No por mí. Por Lucas. Por los niños. Porque cree, como yo, que los lazos verdaderos no se rompen con el tiempo. Se transforman. Clara bajó la mirada. Quería creerle. Pero el dolor de 8 años no se esfuma con una conversación bajo las estrellas. ¿Y si te vas otra vez? Preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Si el mundo vuelve a ser más fuerte que tu promesa? Feudal se inclinó hacia adelante, y por primera vez, tomó sus manos. No con posesión. Con súplica. No me iré. Porque esta vez no vine por ambición. Vine por necesidad. Porque ver a Lucas me recordó quién era antes de perderme. Y quiero ser ese hombre para él. Incluso si tú nunca vuelves a mirarme como antes. Las lágrimas que Clara había contenido durante años brotaron sin aviso. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De miedo. De esperanza que dolía al nacer. No puedo prometerte que confíe en ti, dijo, con la voz quebrada. Pero, si realmente quieres ser su padre, tendrás que demostrarlo más allá de este verano. Tendrás que venir a nuestro mundo. No el tuyo. El nuestro. Pequeño, simple, sin piscinas ni villas. Solo un piano desafinado y un niño que te mira como si fueras un milagro. Feudal asintió, con los ojos húmedos. Entonces iré. Cuantas veces sea necesario. Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que no necesitaba decirse. El mar respiraba en la distancia. Las estrellas brillaban sin juzgar. Hay algo más, dijo Clara al fin. Lucas quiere que le enseñes a tallar madera. Como tú solías hacer. Una sonrisa suave, casi tímida, asomó en los labios de Feudal. Le enseñaré. Y juntos, haremos una pulsera para su mamá. Clara lo miró, y por primera vez en 8 años, no vio al hombre que la abandonó. Vio al padre que su hijo merecía. Imperfecto. Arrepentido. Pero presente. Entonces, ¿no estás aquí para recuperarme a mí?, dijo. No, respondió él, con sinceridad. Estoy aquí para no perderlo a él. Y si, en el camino, logro merecer un lugar en tus recuerdos, será suficiente. Esa noche, cuando Lucas se asomó a la terraza buscando a su madre, los vio sentados uno frente al otro, no como amantes, no como enemigos, sino como dos almas que habían cruzado el desierto y se encontraban, al fin, en el mismo oasis. «¿Mamá?», llamó, con voz suave. Ella se levantó y fue hacia él. ¿Puedo quedarme un rato con papá?, preguntó. Quiero que me enseñe ese nudo que usó en la pulsera. Clara miró a Feudal. Él no dijo nada. Solo asintió, con una expresión que decía más que 1000 promesas. Sí, mi amor, dijo Clara, acariciándole el cabello. Quédate. Y mientras se alejaba, con el corazón más ligero de lo que había estado en años, Lucas solos. Pero antes de partir, le entregó a Clara un sobre pequeño, sin sellos, sin destinatario. Para cuando lo necesites, dijo, con los ojos fijos en los de ella. Ella no lo abrió hasta que estuvieron en casa, días después, cuando el polvo del camino ya se había asentado y Lucas dormía con la pulsera azul enrollada en su muñeca. Dentro del sobre no había dinero, ni excusas, ni cartas largas. Solo una llave y una nota, es la llave de la cabaña junto al faro, en San Lorenzo. La compré hace 1 año, pensando en un lugar donde pudiera estar solo, pero ahora quiero que sea nuestro lugar. De ustedes. Cuando quieran venir. Cuando Lucas quiera ver el mar desde allí. No hay prisa. Solo mi palabra, estaré. F. Clara guardó la llave en el cajón donde aún descansaba la pulsera original. No dijo nada. Pero por primera vez, no la cerró con llave. Un mes después, en una tarde de lluvia suave, sonó el timbre.
Clara abrió la puerta y allí estaba él. No con traje, ni con corbata, ni con el aire de quien pertenece a otro mundo. Vestía una camisa sencilla, pantalones oscuros, y traía una pequeña caja de madera en las manos. «Hola», dijo, con la voz un poco ronca. «Vine, porque dije que vendría». Clara no lo invitó a pasar de inmediato. Lo miró, como si midiera si era real o solo otro sueño que se desharía con el amanecer. «Lucas está en la escuela», dijo al fin. «Lo sé. Quería hablar contigo primero». Ella lo dejó entrar. Él se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas, como un estudiante nervioso. «Hablé con mi esposa», dijo, sin preámbulos. «Le conté todo. Sobre ti. Sobre Lucas. Sobre lo que quiero hacer». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de una emoción que no intentó ocultar. Ella no solo accedió a que yo vea a Lucas. Me pidió que le escribiera. Que le contara quién es. Dijo que, si algún día los gemelos preguntan por su hermano mayor, merecen conocerlo también. Clara se sentó frente a él, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ella haría eso? Porque, a diferencia de mí, ella nunca temió al amor verdadero, respondió, con humildad. Me dijo, si ese niño es tuyo, también es parte de nuestra historia. Y las historias no se borran. Se amplían. Clara bajó la vista. Las palabras de esa mujer, a quien nunca había visto, le llegaron como un bálsamo inesperado. ¿Y qué vas a hacer ahora? Venderé mi parte en la empresa, dijo Feudal. Mantendré lo necesario para sostener a mis hijos, pero ya no viviré en ese mundo de apariencias. Quiero mudarme a una casa más sencilla, cerca de aquí. Si tú lo permites, si Lucas lo desea. No puedes cambiar tu vida por un hijo que apenas conoces, dijo Clara, con suavidad, pero firmeza. No lo hago por él, corrigió. Lo hago porque, al conocerlo, me conocí a mí mismo. Y no quiero seguir siendo el hombre que abandonó lo más valioso que tuvo. En ese momento, la puerta se abrió. Lucas entró, con la mochila empapada y los ojos brillantes. Mamá. Hoy en clase, se detuvo al ver a Feudal. Papá. Dejó la mochila en el suelo y corrió hacia él. No hubo vacilación. Solo alegría pura. Feudal lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Traje algo para ti, dijo, separándose un poco y abriendo la caja de madera. Dentro, había un pequeño piano tallado en cedro, con teclas de marfil falso y una partitura enrollada. Es para que toques tus canciones. Y si algún día compones una para mí, estaré aquí para escucharla. Lucas lo miró, con los ojos llenos de asombro. ¿Te quedarás mucho tiempo? Feudal miró a Clara, buscando permiso no en sus palabras, sino en su mirada. El tiempo que me dejen, dijo, con una sonrisa triste pero sincera. Y en esa pequeña sala, con la lluvia cayendo suavemente afuera, algo nuevo se tejió entre ellos. No era una familia tradicional, ni un final feliz al estilo de los Ra había trazado con palabras firmes y miradas que aún guardaban cicatrices. Una tarde de otoño, mientras Lucas practicaba una nueva pieza en el piano desafinado, Clara preparaba té en la cocina. Feudal estaba sentado en la sala, observando a su hijo con una expresión que ya no era de asombro, sino de pertenencia tranquila. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara, extendiéndole una taza. Él asintió. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, con la voz baja. No ayer, ni el mes pasado. Me refiero a antes. Cuando Lucas era pequeño. Cuando lloraba en la noche y yo no sabía consolarlo. Cuando daba sus primeros pasos y no había nadie para aplaudirlo más que yo. Feudal bajó la vista. El vapor del té se elevaba entre ellos como un fantasma del pasado. Porque creía que ya no tenía derecho, dijo al fin. Pensaba que, al irme, había firmado mi sentencia. Que tú me habías borrado de tu vida, y de la suya. Nunca te borré, dijo Clara, con una tristeza profunda. Guardé cada carta que escribí. Cada palabra que nunca enviaste. Incluso la pulsera. Todo.
Porque, aunque me rompiste el corazón, Lucas merecía saber que su padre existía. Aunque no estuviera. Feudal apretó la taza con fuerza. Entonces, ¿por qué me dejaste acercarme ahora? Clara lo miró, y en sus ojos ya no había rencor. Solo una verdad desnuda. Porque él te miró y no vio a un extraño. Vio a su papá. Y yo no podía negarle eso. Aunque me diera miedo. En ese momento, Lucas dejó de tocar. Se volvió en el banco del piano y los miró. ¿Mamá? ¿Papá? Ambos se giraron hacia él. ¿Ustedes van a estar juntos otra vez? La pregunta, dicha con la inocencia de quien aún cree que el amor es todo o nada, los dejó en silencio. Feudal fue quien respondió primero. No lo sé, Lucas. Eso no depende solo de mí. Pero lo que sí sé es que quiero estar en tu vida. Siempre. Aunque sea solo como tu papá. Lucas frunció el ceño, pensativo. ¿Y si algún día mamá vuelve a enamorarse de ti? Clara contuvo el aliento. Feudal la miró, con una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. Eso, dijo, con voz temblorosa, sería un milagro. Pero no lo espero. Solo espero que, con el tiempo, pueda ser digno de su respeto, y de tu amor. Lucas se levantó del piano y caminó hasta ellos. Tomó la mano de su madre y la de su padre, y las unió suavemente sobre la mesa. No necesitan enamorarse otra vez, dijo. Ya me tienen a mí. Y yo los tengo a ustedes. ¿No es suficiente? Clara sintió las lágrimas quemarle los ojos. Feudal cerró los suyos, como si esas palabras fueran un regalo que no merecía. Es más que suficiente, susurró Clara, apretando suavemente la mano de Feudal. Más de lo que soñé. Lucas, Mateo y Tomás construían un muñeco de nieve junto al kiosco de música, donde Clara daba clases los sábados. Feudal los observaba desde un banco cercano, con las manos en los bolsillos y una bufanda que Clara, sin decir palabra, le había tejido semanas atrás. No era un gesto de amor romántico. Era un gesto de reconocimiento, ya no eres un extraño. Mira, papá. Gritó Mateo, con las mejillas rojas. Le pusimos tu sombrero. Feudal se acercó, riendo. El sombrero, de lana gruesa y un poco torcido, coronaba al muñeco con una dignidad cómica. ¿Y este brazo? Preguntó, señalando una rama torcida. Es de Lucas, dijo Tomás. Dice que así puede tocar el piano incluso congelado. Lucas se rió, pero luego se detuvo, mirando a los gemelos con una expresión extraña. ¿Sabes qué? Dijo de pronto. Nunca tuve hermanos. Pensaba que no me hacía falta. Pero, ahora siento como si siempre los hubiera tenido. Los gemelos se miraron, luego a Lucas, y sin decir palabra, lo abrazaron al mismo tiempo, con la fuerza torpe y sincera de los niños que no entienden las fronteras del dolor adulto. Feudal se quedó quieto. No intervino. Solo los miró, y en sus ojos, Clara vio algo que nunca había visto antes, paz. No alegría desbordante, no triunfo. Solo una quietud profunda, como si por fin hubiera encontrado el lugar donde su alma podía descansar. Más tarde, mientras los niños jugaban con trineos prestados, Clara se sentó junto a Feudal en el banco. Nunca imaginé que los vería así, dijo ella, con la voz suave. Juntos. Como si siempre hubieran pertenecido al mismo mundo. Yo tampoco, confesó él. Pensaba que al traerlos aquí, les arrebataba algo a ellos, pero en cambio, les di algo más grande, un hermano. Clara lo miró de reojo. ¿Y a ti? Feudal tardó en responder. Miró a Lucas, que ahora ayudaba a Tomás a levantarse tras una caída, y luego a Mateo, que reía con la nariz roja y los ojos brillantes. Me devolvieron lo que creía perdido, dijo al fin. No solo a él. A mí mismo. El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de risas infantiles. Nadie habló por un momento. No hacía falta. Entonces, Lucas se acercó, con el cabello cubierto de nieve y los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar. Papá,
¿crees que mamá de Mateo y Tomás algún día querrá conocernos? Feudal se puso de pie, se arrodilló frente a él y le limpió la nieve del rostro con la manga de su abrigo. Ella ya los conoce, dijo. A través de mí. Y me ha dicho que, cuando ustedes estén listos, les gustaría invitarnos a tomar chocolate caliente en su casa. Solo los 4. ¿Y ella? Lucas lo miró, sorprendido. ¿En serio? En serio, asintió Feudal. Porque dice que una familia no se mide por cuántos la forman, sino por cuántos se cuidan entre ellos. Clara bajó la vista, con el corazón latiendo con una ternura que ya no dolía. Entonces, dijo Lucas, mirando a los gemelos, que ya corrían hacia él. ¿Somos una familia de 5? Feudal lo abrazó, y esta vez, Clara no se apartó. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de cada uno de los niños. Somos una familia de 5, dijo, con una sonrisa que, por primera vez en una tarde calurosa, Clara estaba sentada en la terraza, corrigiendo partituras, cuando una carta llegó por correo ordinario. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía conocida. La abrió con calma, como quien ya no teme lo que pueda contener el papel. Clara, hoy cumplí 8 años de ausencia. Y 8 meses de regreso. No escribo para pedir perdón. Eso ya no me pertenece. Escribo para agradecerte. Por no cerrarle la puerta a Lucas. Por permitirme ver cómo ríe, cómo piensa, cómo ama con el corazón abierto, como tú me enseñaste a hacer antes de que lo olvidara. Ya no soy el hombre que se fue. Gracias a ti, a él, y a la vida que me permitieron reconstruir, soy alguien nuevo. Si algún día decides que merezco más que una silla en tu terraza, estaré aquí. Si no, también. Porque ya no necesito poseerte para amarte. Solo necesito saber que estás bien. Feudal Clara dobló la carta con lentitud. No lloró. Sonrió. Porque en esas palabras ya no había desesperación, ni culpa tóxica, ni esperanza exigida. Solo respeto. Solo amor en su forma más madura, libre, sin cadenas, sin condiciones. ¿Mamá? La voz de Lucas la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, con una camiseta manchada de pintura y una sonrisa de oreja a oreja. Mira lo que hicimos. Dijo, mostrando un cuadro que traía en las manos. Era un dibujo grande, lleno de colores brillantes. En el centro, 5 figuras de mano, 2 adultos y 3 niños. El fondo era el mar, el acantilado, y en lo alto, una estrella grande con el nombre, Lucas, escrito dentro. ¿Te gusta? Preguntó, con los ojos brillantes. Papá me ayudó con las olas. Dice que son como las de aquí, las que oíamos cuando era bebé. Clara tomó el dibujo y lo colgó en la pared, junto al piano. Es hermoso, mi vida. Porque es verdad. Esa noche, mientras Lucas dormía con el pequeño piano de madera junto a su cama, Clara salió a la terraza. El mar susurraba su eterna canción. Y allí, en la mesa de madera, encontró una taza de té aún tibia y, al lado, la pulsera azul. No la que Feudal había hecho para el hijo que nunca conoció, sino la que él mismo había usado todos estos meses, desgastada por el tiempo, pero intacta en su significado. No había nota. No hacía falta. Se la puso en la muñeca. No como un regreso al pasado, sino como un símbolo de lo que habían construido, una historia rota, sí, pero rehecha con hilos más fuertes, tejidos con verdad, presencia y el coraje de mirarse sin miedo. Al día siguiente, mientras daba clase a un grupo de niños nuevos, Lucas entró en la sala con una caja de madera bajo el brazo. Mamá, dijo, papá y yo hicimos algo para ti. Abrió la caja. Dentro, una pulsera nueva, más gruesa, con 3 hilos entrelazados, azul, rojo y verde. Es para que nunca olvides que, aunque nuestras historias empezaron separadas, ahora van juntas. Clara tomó la pulsera, se la puso y abrazó a su hijo con fuerza. Nunca lo olvidaré, susurró. Y mientras las notas de un vals suave llenaban la habitación, Clara supo que la historia no había terminado. Solo había encontrado su verdadero